Buenas noches, mi nombre es Héctor David Roncancio, soy estudiante del curso de algoritmos, pertenezco al programa de electrónica, ingeniería en electrónica. Como podemos ver, pues ahí aparece mi grupo, mi correo, mi Skype y mi celular. Comencemos. Bueno, la estructura de la temática, esto se divide en tres etapas, una inicial, una intermedia y una final. En la inicial tenemos que la que estamos viendo, la unidad 1, introducción a la programación, donde realizaremos un taller de reconocimiento inicial. Esto es una tarea individual que inicia desde el 5 de febrero hasta el 18 de febrero. En la intermedia comenzamos con la unidad 2, algoritmos y estructuras de datos, taller fundamentos de programación, algoritmos, desarrollar el taller de fundamentos de programación. Es una actividad colaborativa que inicia desde el 19 de febrero hasta el 20 de marzo. Tenemos la unidad 3, lenguaje de programación, taller, instalación y configuración, entorno de desarrollo, instalar el entorno de desarrollo Visual Studio y su lenguaje de programación. Es una actividad individual que inicia desde el 21 de marzo hasta el 4 de abril del 2018. Por último, en la intermedia tenemos la unidad 3, que compete la etapa 4, taller de lenguajes de programación, codificación de ejercicios, desarrollar el taller del lenguaje de programación, que es una actividad colaborativa desde el 5 de abril hasta el 30 de abril. Por otro lado, tenemos la lección evaluativa programación de computadoras. Presentar la lección evaluativa sobre la programación de computadoras. Es una actividad individual que comienza desde el 2 de mayo hasta el 13 de mayo. Por último, tenemos la final, que la final es una actividad, una unidad 3 del lenguaje de programación, donde tenemos el taller de evaluación final, desarrollar actividades, componente práctico, una actividad individual que comienza desde el 14 de mayo hasta el 21 de mayo. Bueno, tenemos unas preguntas para resolver, que significa ¿qué entiende por programación de computadoras? Entonces, la programación de computadores es un proceso de componer y organizar un conjunto de instrucciones. Estas le indican a una computadora software que hacer en un lenguaje comprensible para la computadora. O sea, siempre hay una serie de instrucciones con el fin de cumplir alguna función o la solución de algún problema. Descripción de la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta los actuales. Tenemos el primero, que está en 1954. Lenguaje Fortran, traductor de fórmulas. Se utilizaba en aplicaciones científicas y de ingeniería. Tenemos el lenguaje COBOL, que fue en 1959. Tenemos en 1964 lenguaje BASIC. En 1971 el lenguaje Pascal. En 1970 a 1980 tenemos el lenguaje Ada. En 1972 tenemos el lenguaje en C. Y en 1983 lenguaje en C++. Donde por lo tanto en 1991 tuvimos el lenguaje Visual Basic Net, Visual C++, .NET. Y por último pues tuvimos en 1993 lenguaje Java. Tabla comparativa de por lo menos 5 lenguajes de programación, incluido el C numeral, que es el que estamos viendo. Entonces voy a dar unas pequeñas características de cómo son cada lenguaje. Entonces tenemos el C++, un lenguaje de programación orientado a objetos. Es potente en cuanto a lo que se refiere a una creación de sistemas complejos. Una de sus desventajas no es muy atractivo visualmente y su sistema operativo sirve para todos los sistemas operativos, pero cada uno con su respectiva versión para su dicho sistema. Tenemos el C numeral, es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estacionado por Microsoft. Bueno, una de sus ventajas, declaración en el espacio de nombres. Al empezar a programar algo se puede definir una o más clases dentro de un mismo espacio de nombres.
Sus desventajas: se tiene que conseguir una versión reciente del Visual Studio. Por otra parte, se tiene que tener algunos requerimientos mínimos. Estamos hablando del computador. Y por ende tenemos el sistema operativo, una plataforma .NET sirve para hacer aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y móviles. Por otro lado tenemos HTML, un lenguaje utilizado para la creación de páginas web. Una de sus ventajas: sencillo, que permite describir hipertexto, archivos pequeños, lenguajes de fácil aprendizaje. Sus desventajas: lenguaje estático. Las impresiones de cada navegador puede ser diferente. Guarda muchas etiquetas que puedan convertirse en basura. Su sistema operativo se puede ver en todos los sistemas operativos, pero la interacción varía según el navegador. Tenemos el Java, que es el más actual, el que últimamente se usa. Es un lenguaje orientado a objetos de una plataforma independiente. Fue desarrollada por la compañía Microsystem. Ahora es propietario de Oracle. Se utiliza, una de sus ventajas: se puede realizar distintos aplicativos, como son applets, que son aplicaciones específicas que se ejecutan dentro de un navegador. Sus desventajas: esperar la actualización siguiente para que sea más rápido. Y sirve en todos los sistemas operativos, y si no es la versión adecuada para dicho sistema, la misma aplicación Java se encarga de descargar o actualizar. Por último tenemos la de PHP. Es un lenguaje de programación interpretado en el diseño orientado para la creación de páginas dinámicas. Es un lenguaje multiplataforma, y sus desventajas: como es un lenguaje que se interpreta en ejecución, ciertos usos pueden resultar un inconveniente que el código. Bueno, por otro lado tenemos otra pregunta, que es tendencia en cuanto a los lenguajes de programación. Todo indica que la programación de alto nivel continuará evolucionando, mutando de acuerdo a los nuevos ambientes tecnológicos y tipos de usuarios, convergiendo hacia un estilo de programación mucho más sencillo, donde no se requiera conocer y dominar tecnicismos propios del lenguaje de programación, como su léxico, sintaxis, manejo de contorno y creación componentes, entre otros. Lo que significa es que cada vez va a ser el lenguaje más sencillo para que cada programador interprete más fácil el código y sea más dinámico entre el computador y el lenguaje de nosotros. Bueno, tenemos otra pregunta: ¿cómo se habla de buenas prácticas de programación? Aquí se hace referencia y mencioné por lo menos dos ejemplos. Entonces, son un compendio de acciones que buscan mantener lo más universal posible cualquier lenguaje de programación. Si bien es cierto que estos ya no son universales y están establecidos, cada programador tiene su estilo, y siguiéndole podría cometer el error de crear algo incomprensible para otros programadores. Tenemos una lista de las buenas prácticas, de lo cual es mantener un buen código, declarar variables en líneas separadas, explicar el propósito de cada programa, crear principios de clase modificables o extensibles, divide lo complejo en clases simples, mantén pocas líneas método, utilizar comentarios, testear código, no utilizar códigos, no multiplicar códigos, funciones main en módulos diferentes. Y por último pues tenemos indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación. Programa orientado a objetos haciendo parte de la plataforma .NET, siendo un programa independiente donde se puede crear aplicaciones de una forma sencilla utilizando una sintaxis similar a la de C++ o Java. Se caracteriza por declaraciones en el espacio de nombres. Al empezar o a programar algo, se puede definir una o más clases dentro de un mismo espacio de nombres. Tipos de datos: en C numeral existe un rango más amplio y definido de tipos de datos, que es lo que se encuentran en C o C++ o Java.
Cada miembro de una clase tiene un atributo de acceso del tipo público, protegido, interno, interno protegido y privado. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.